Listo, vamos a continuar con el tema de los controladores, ¿cierto? Ya vimos cómo crear controladores, cuál es el nombre que deben tener, ¿cierto? Cómo invocar, cómo llamar un método que está dentro de un controlador para a través de este mostrar una vista. Ya que vamos a hacer, pues tenemos los tres componentes, ¿cierto? Modelos, vistas y controladores. Vamos a enfocarnos en el controlador en este video, y lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a mirar la forma en que nosotros podemos pasar información, ¿cierto? Enviar información desde el controlador hacia la vista. Para eso existen varios mecanismos que nos van a servir para enviar la información, ¿cierto? Unos con algunas ventajas, como todo, algunas ventajas y desventajas, ¿cierto? El primero que vamos a ver son los objetos, son objetos dinámicos que se conocen, que se llaman como viewbacks, ¿cierto? Un viewback es un objeto dinámico que nos va a permitir declarar variables u objetos que nosotros podemos enviar a las vistas, a la vista que nosotros, a la vista donde nosotros lo necesitemos. Si nosotros le damos viewback punto, ¿cierto? Él no nos va a salir ninguna opción, porque como les digo, este objeto como tal es dinámico. Quiere decir que nosotros podemos crear cualquier propiedad con cualquier tipo de nombre. Venimos acá y le decimos viewback, por decir viewback mensaje, y vamos a enviar un mensaje, ¿cierto? Le vamos a llevar un string. Aquí podría ser cualquier tipo de dato. Aquí podemos asignar tanto números como strings, ¿cierto? Por eso decimos que es dinámico, no está fuertemente tipado. Entonces vamos a mandar aquí un mensaje a la vista, que le vamos a decir: este es un mensaje desde el controlador. En el momento en que nosotros declaramos este mensaje, este viewback mensaje, ¿cierto? Ya nosotros desde esta vista en donde lo estamos seteando en la index, la vista de index, podemos capturar el valor de este mensaje, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente pues llamando esta variable tal cual como está acá. Vamos a verlo. Para eso entonces vamos a irnos para la vista, ¿cierto? Recordemos la estructura de la estructura de las carpetas, en especial la de vistas. Por cada controlador que tengamos, vamos a tener una carpeta con el mismo nombre, y dentro de esa carpeta vamos a tener todas las vistas que a su vez van a corresponder a cada uno de los métodos que tenemos acá. En este caso tenemos producto, entonces vamos a la carpeta views, producto, esta vista, este action método se llama index, y buscamos la vista correspondiente, que es index. Listo, aquí vamos a ver una pequeña, pues más que una introducción, vamos a ver cómo utilizar Razor, ¿cierto? Razor básicamente es un motor de vistas, que ya lo vamos a ver más adelante. Es un motor de vistas que principalmente nos permite ejecutar código C# combinado con código HTML. En este caso, para nosotros cambiar entre código de cliente y código de servidor, es decir, entre HTML y C#, lo vamos a hacer a través de la palabra arroba. Esto ya lo vamos a ver, por decir, a esto que tenemos acá, arroba, y esto es código del servidor, esto se está ejecutando, todo lo que hay dentro de estas llaves es C#, ¿cierto? En este caso no estamos utilizando eso, entonces lo voy a borrar. Entonces, si nosotros quisiéramos imprimir información que viene desde el servidor, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Entonces utilizamos la palabra arroba para decir que de aquí en adelante vamos a utilizar código C#. De aquí en adelante, no, realmente en esa línea,
¿cierto? Entonces va que si nosotros quisiéramos acá podemos declarar tipos de datos del servidor directamente en la vista. Aquí lo único que queremos hacer es imprimir el mensaje que estamos mandando desde el controlador, este viewBack mensaje, ¿cierto? El mensaje que está en el objeto viewBack. Entonces para imprimirlo solo basta solo con llamar el objeto, ¿cierto? Y mandarle la propiedad viewBack.mensaje. ¿Qué inconveniente tenemos cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de objetos que son dinámicos? Que al ser dinámicos, ¿cierto? Y solo se resuelven en tiempo de ejecución, es decir, cuando la aplicación está corriendo, nosotros como tal perdemos el IntelliSense, ¿cierto? Es decir, las ayudas de autocompletar que tiene el IDE. Esa es una de las desventajas que tiene pues como tal utilizar este tipo de objetos. ¿Para qué son válidos utilizar los viewBack? ¿O en qué caso los vamos a utilizar? Cuando nosotros tengamos que mostrar, en algunos casos, mensajes de validación, ¿cierto? Estamos tratando de insertar algún registro y algo pasó o hubo algún error. Con un viewBack podemos mostrar que algo falló, ¿cierto? Para eso es más como para lo que están pensados los viewBack, ¿cierto? Lo ideal es no guardar objetos muy pesados en los viewBack, sino mensajes pequeños que igual el tiempo de vida de estas variables, ¿cierto? Es muy corto, es de un único uso. Listo, entonces vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Hay algo que debemos tener en cuenta. Si nosotros ejecutamos la aplicación estando ubicados en una vista, el Visual Studio nos va a ejecutar esa aplicación, nos va a ejecutar la aplicación y nos va a mostrar por defecto esa vista en la que nosotros estamos ubicados, ¿cierto? Caso contrario, eso solo pasa cuando estamos ubicados en una vista HTML. Si estamos ubicados en un controlador, ¿cierto? En un controlador, en un código C#, se nos va a mostrar la página de inicio, que es el index del home, ¿cierto? En este caso lo voy a ejecutar estando ubicado aquí en el index de producto, para que la página se abra ahí, para que la aplicación se abra en esta página. Ahí la ejecutamos. Y miremos esto, ¿cierto? Vea que por defecto él ingresó en la página producto index, y en este caso, ¿cierto? Se está mostrando el mensaje que nosotros le estamos enviando desde el controlador. Listo, es importante tener eso bien claro. Ahora nosotros acá podríamos tener diferentes acciones. Nosotros podemos tener aquí diferentes acciones que se llamen igual, es decir, una sobrecarga pues de la acción. Este es una sobrecarga de la acción, ¿cierto? Y ya aquí lo que podemos hacer es, podemos tener varios métodos, ¿cierto? Que se llamen igual. Obviamente va a recibir un parámetro diferente. En este caso le voy a poner un string, le vamos a poner nombre, y aquí podríamos concatenarlo de varias formas. Lo vamos a hacer de la forma sencilla de un más. Entonces el nombre del usuario es, y le vamos a concatenar lo que nos venga por URL, ¿cierto? Quiero que noten algo, y es que aquí tenemos dos métodos que obviamente se llaman igual, ¿cierto? Y los dos van a retornar a la misma vista, ¿cierto? Esto es posible. Nosotros podemos tener varias acciones que se llamen igual, que a la final todos van a manejar una única vista. Solo que ¿qué va a pasar? Él va a entrar aquí cuando la URL
venga hasta index. En el momento en que nosotros a la URL le anexemos el parámetro nombre, él mostrará este de acá. Listo, vamos a hacer una prueba, vamos a ponerle un punto de interrupción a cada uno y vamos a ejecutarlo. Lo que les decía ahorita, vean que como yo lo ejecuté estando ubicado en el controlador, ¿cierto? La aplicación se ejecuta en la página de inicio. Entonces, para nosotros ya acceder a la vista index, ¿cierto? Ya vemos que tenemos dos métodos para hacerlo, un index sin parámetro y un index con parámetro. Voy a ingresar al index sin parámetro, ¿cierto? Le damos listo, aquí tenemos un error y es porque entonces pasa lo siguiente: como el tipo de datos string, ¿cierto? Permite valores nulos, ¿cierto? Al nosotros entrar aquí, a nosotros decirle aquí por URL index y no le estamos en ningún parámetro, él lo toma como si fuera nulo. Pero si viene un parámetro nulo, ¿cierto? Él podría entrar tanto por aquí como por acá. Por eso es que se pierde y no es capaz de reconocer por cuál de los dos métodos que es capaz de entrar. De hecho, si miramos el error, nos dice: la solicitud actual para la acción index en el tipo de controlador producto controller es ambigua, ¿cierto? Es decir, los dos se llaman igual y él no sabe por cuál entrar, ¿cierto? Esto se puede manejar de muchas maneras. Aquí en este caso voy a cambiar el parámetro por un entero que no soporta, ¿cierto? Los enteros por defecto no soportan nulos, como para que él sepa que por ahí no debe ser. Entonces voy a decirle la edad del usuario es, y vamos a mirar si así nos da. Listo, vamos a tratar de hacer esta misma solicitud hacia el index y él dice: es ambigua por get por el mismo tipo. Listo. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Entonces, las acciones, ¿cierto? Nosotros podemos tener, ¿cierto? Vamos a ver algo. Nosotros podemos tener dos acciones que se llamen igual, ¿cierto? Y que obviamente reciban parámetros diferentes siempre y cuando una de las dos, o siempre y cuando las dos no tengan el mismo método, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con el mismo método? ¿Cierto? Recordemos el tema de los verbos HTTP. Por defecto, cuando nosotros creamos estos action method en un controlador, él está decorado como si fuera un HTTP GET. Si nosotros tenemos un HTTP GET, ¿cierto? Que tiene un método en específico, ¿cierto? Y si tenemos otro método que se llama igual, para que él funcione y sepa cuál determinar, el siguiente método debe estar asociado con uno diferente, ¿cierto? Con un verbo diferente. Por lo general, recuerda que solo vamos a utilizar en este caso los get y los post. Entonces, ¿cierto? Teniendo esto en cuenta, cuando nosotros creamos métodos y vistas, nosotros por lo general, cuando son formularios, donde vamos a tener vistas, donde vamos a contener formularios,
si por lo general vamos a tener dos, vamos a tener un par de acciones, una por get y otra por post. ¿Para qué vamos a utilizar el get y para qué vamos a utilizar el post? Entonces el get lo vamos a utilizar para mostrar la página, para mostrar la página inicial y cargar los datos previos que nosotros necesitemos, ¿cierto? ¿Cómo así que datos previos? Vamos a suponer, por decir, en este caso del index, ¿cierto? Vamos a suponer que vamos a tener un listado, vamos a manejar desde el index, vamos a mostrar una aplicación, ¿cierto? Que nos va a permitir seleccionar las ciudades, ¿cierto? Seleccionar la ciudad de donde es un usuario en específico, ¿cierto? Va a ser algo muy sencillo, algo más demostrativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos? En la del get cargaríamos, cuando vengan por el get, ¿cierto? Para cargar la página por primera vez, para mostrarla, vamos a seleccionar, vamos a ir a la base de datos, ¿cierto? Iríamos al modelo. En este caso no vamos a ir al modelo, sino que vamos a hacerlo utilizando un viewback. Viewback listado es igual, y vamos a generar un listado de strings. Y ese listado de string lo vamos a inicializar con diferentes países: Colombia, Argentina y Brasil. A esto nos referimos con cargar la información inicial que requiera el formulario, ¿cierto? Un listado de países, configuraciones ya preestablecidas como estados de diferentes pues índoles, un listado de clientes, ¿cierto? Por decir, estamos haciendo el formulario de facturas, dependiendo pues del tipo de factura que estemos generando, en el get de la factura tendríamos que cargar los clientes, ¿cierto? Un listado de los clientes para seleccionar cuál es el cliente, un listado de los empleados, un listado de los productos que está comprando, ¿cierto? Diferentes entidades que vamos a necesitar cargar en el momento en que se muestra la página, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer en el get. Ahora, ¿para qué utilizaríamos el post? El post lo utilizaríamos para procesar aquella información que ya queremos persistir en la base de datos, ¿cierto? O enviar a un servicio web, ¿cierto? Dependiendo del requisito que estemos solucionando. Pero entonces es eso, el get lo hacemos para mostrar la información, para cargarla, y ya para nosotros guardar la información del formulario, ¿cierto? De lo que insertó el usuario, de cuál es el número de la factura, cuál es el cliente que la está haciendo, cuál es el empleado que lo atiende, qué productos lleva. Toda esa información la vamos a guardar, pero utilizando el método post, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el get lo utilizamos para cargar y el post para enviar y procesar la información. En este caso, entonces vea ya, en el index, no hemos hecho la prueba, ya tenemos dos, uno por get y uno por post. Si lo ejecutamos, ya no nos debería salir el error que nos estaba saliendo ahorita. Listo, vamos a hacer la prueba. Producto index, ¿cierto? Vamos aquí. Ahora sí, llegó a donde era, ¿cierto? Como lo estamos haciendo por URL, obviamente él va a llegar siempre al get. Para llegar al post es obligatorio que la petición la hagamos desde un formulario que esté marcado con el método post, ¿cierto? Para que cuando se haga el submit, haga el envío a este método de acá. Venimos acá, declaramos, inicializamos unos datos que queremos mostrar, una carga inicial, y retornamos a la vista, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya lo tenemos.
Estamos mostrando el mensaje y con el listado que tenemos ahí de strings no estamos mostrando nada, ¿cierto? Porque obviamente pues todavía no lo estamos capturando en la vista, lo estamos seteando en el controlador, pero en la vista aún no lo estamos manipulando. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a hacer un cambio para que miremos cómo podemos enviar nosotros parámetros a través de la URL, ¿cierto? A este lo voy a dejar sin parámetros y a este y al primero le vamos a poner un parámetro que sea string y ahí sí, nombre. Y aquí simplemente vamos a ponerle, este es un mensaje desde el controlador para, y vamos a mostrar, le vamos a concatenar el nombre, ¿cierto? Que nos va a venir como parámetro desde una URL. Listo, en el controlador no necesitamos más, entonces estamos haciendo dos operaciones en el controlador, ¿cierto? Van a ingresar la información por URL, ¿cierto? Que le van a mandar un parámetro que se va a llamar nombre. Importante que tengamos en cuenta el nombre del parámetro, porque cuando estemos haciendo el llamado, si no le ponemos el mismo nombre al parámetro, ¿cierto? Un nombre, en este caso se llama así, nombre, si no le ponemos tal cual, no va a ser capaz de almacenar el valor que nosotros le estemos enviando. En este caso, dos operaciones. Seteamos un mensaje, ¿cierto? Un mensaje cualquiera, en este caso dice este que tenemos aquí, y seteamos un listado de países, ¿cierto? Que en este caso es un listado de strings. Vamos a manejar solo cadenas de texto. Aquí podría ser un listado de objetos o de cualquier tipo. Listo, lo seteamos y retornamos a la vista. Ahora nos vamos para la vista y vamos a mostrar ese listado de países. ¿Cómo lo podemos hacer? Digamos que aquí ya podemos empezar a combinar todo lo que tenemos en HTML, ¿cierto? Con código de C#. Como nosotros tenemos en este viewback, venimos aquí, viewback. En el viewback.listado, ¿cierto? Recordemos que nosotros no vamos a tener IntelliSense acá. En el viewback.listado vamos a tener aquí, ¿cierto? Recordemos que aquí nos va a llegar un listado de strings, ¿cierto? Como es un listado, si nosotros quisiéramos acceder a cada uno de los valores que están dentro de ese listado, es necesario recorrerlo, ¿cierto? Y ya sabemos que para recorrer una entidad, ¿cierto? Una entidad, un objeto, un listado de objetos, es necesario utilizar una estructura pues ya sea un ciclo, una estructura que nos va a representar un ciclo, ¿cierto? En este caso lo podríamos hacer a través de un ciclo for, un ciclo while, ¿cierto? Un ciclo do while, pero digamos, como ya les he mencionado antes, la mejor forma para nosotros recorrer un listado de objetos es a través o es utilizando la estructura for each, ¿cierto? Entonces para eso lo vamos a hacer acá. Vamos a decirle @for each, ¿cierto? Es decir, por cada elemento. Entonces esta es la sintaxis. Recordemos que el Visual Studio tiene el tema que son los snippets. ¿Qué es esto? Si nosotros le damos for each y le damos tabulador, ¿cierto? Él nos completa la forma de la estructura para que nosotros simplemente hagamos el cambio. Entonces la sintaxis es la siguiente: por cada elemento que haya en una colección de datos, ¿cierto? En este caso la colección de datos de nosotros viene en el viewback. Recuerden que esta línea, ¿cierto? Nosotros con un único arroba, ya automáticamente lo que esté de aquí en adelante, es código C#. Quiere decir que nosotros ya podríamos llamar el viewback
punto listado, sin necesidad de que ya para este no tenemos necesidad de agregar el arroba. ¿Por qué? Porque ya sobre esta línea está, y también sobre estas mismas llaves. Ahorita vamos a ver cómo es el salto entre el código del servidor y el código C#. Si nosotros quisiéramos tener un poco el IntelliSense, ¿cierto? La ayuda del Visual Studio para poder mirar las propiedades que tiene un objeto, nos toca convertir, pues si estamos trabajando con un ViewBag, nos toca convertir ese objeto a un listado, a un objeto tipado, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es simplemente en este ViewBag, vea que es de tipo dynamic, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que en ese listado nos está viniendo un listado de strings. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una conversión, convertimos el ViewBag en un listado de strings. Listo. Ya que en el momento en que nosotros hacemos esto, vea que quiero que vean algo. Voy a quitar esto. Entonces, ViewBag listado de strings, vea que el ítem, ¿cierto? El elemento ítem es dinámico, ¿cierto? Es de tipo dinámico, no se sabe qué es. Pero si nosotros sabemos que ya es un string, ¿cierto? Y queremos utilizar las operaciones que tienen los strings, como convertir toda mayúscula, toda minúscula, pues ¿qué nos toca hacer? Este listado, volverlo un objeto tipado. Para eso, ¿cómo hacemos? Convertimos este ViewBag en un listado de string. En el momento en que nosotros decimos, vea, este ViewBag listado es un listado de string, veamos que el tipo de dato del ítem, ¿cierto? Como el ítem lo que hace es que coge un elemento de cada uno, automáticamente se convierte en un string, ¿cierto? Ya con ese string nosotros lo podemos pintar. Ese listado de países lo vamos a pintar en una estructura, en una lista desordenada, ¿cierto? Es decir, en una UL. Y recordemos que en los ULs, ¿cierto? Cada uno de los ítems de la lista va a estar representado en un elemento LI, ¿cierto? Básicamente vamos a hacerlo de la forma manual, ¿cierto? Colombia, Argentina, pongámosle Brasil, ¿cierto? Estas son las que nos están viniendo de allá. Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿cierto? Una haciéndolo manual y otra utilizando, ¿cierto? Combinando el código HTML con código C#. Entonces, el UL es único, ¿cierto? La etiqueta UL no se repite. Lo que sí se va a repetir es cada uno de los elementos LI. Por eso es que el for each, ¿cierto? El for each que nosotros estamos haciendo va a ir dentro de la etiqueta UL. ¿Cierto? Para que por cada ítem que haya dentro de un listado cualquiera, él me va a repetir esa estructura. Vamos a ver algo. LI, ¿cierto? Decimos dentro de este for each, por cada elemento que haya o por cada iteración que haya en este ciclo, vamos a pintar un elemento LI, ¿cierto? ¿Y qué vamos a poner? ¿Qué texto le vamos a poner? El texto ítem. Y quiero que miren esto aquí, lo que va a pasar a continuación. Tenemos algunos errores de compilación, no sé en cuál será. Bueno, edad, claro, aquí quitamos el parámetro, obviamente este de aquí ya no va. Listo, me vuelvo a ubicar aquí y ejecutamos la aplicación en la página de index de producto. Listo, vamos a hacerle el paso a paso rápidamente, ¿cierto? Él ingresa aquí, el nombre obviamente viene nulo, le voy a dar F5 para ejecutar esto,
le voy a quitar el punto de interrupción y aquí tenemos algo. Entonces mire, la primera lista, ¿cierto? La que hicimos nosotros manual se pinta bien, ¿cierto? La segunda lista, ¿cierto? El segundo listado, ¿cierto? Que lo estamos pintando a través del for each, nos está generando siempre ítem. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo aquí en la página. Vea, el primer UL, el primer listado lo pintó bien. El segundo no lo pintó bien. Él hizo el recorrido bien y de eso estamos seguros porque nos pintó tres elementos que son realmente los que están en este listado, ¿cierto? Pero ¿por qué está mostrando la palabra ítem y no está mostrando como tal el valor? ¿Cierto? Eso lo hace por la siguiente razón. Cuando nosotros tenemos código del servidor, ¿cierto? Es decir, código C# como es este for each, estas llaves, todo esto es código del servidor, ¿cierto? Y él sigue identificando código del servidor. En el momento en que, estando en el código del servidor, él detecta que hay una etiqueta HTML, ¿cierto? Él se pasa a código cliente, ¿cierto? A código frontend, es decir, a puro HTML. Quiere decir que este ítem él lo está cogiendo literal, ¿cierto? Él no lo está pintando como si fuera esta variable, sino que está pintando solamente el valor o el texto ítem, ¿cierto? Aquí si le ponemos ítem, ítem prueba, ¿cierto? Y refrescamos la página, exactamente, si refrescamos la página, él nos está mostrando literal lo que nosotros estamos escribiendo ahí, ¿cierto? Quiere decir que realmente nosotros no estamos accediendo a esta variable, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasó eso? Por lo que les digo, cuando él detecta, nosotros estamos en código del servidor y detecta que hay una etiqueta HTML, automáticamente lo que sigue de ahí en adelante es código HTML, ¿cierto? Entonces por eso es que se pierde como la referencia. Si nosotros queremos pues otra vez volver a código de servidor, lo hacemos de la misma forma que lo hicimos anteriormente, utilizando la palabra arroba, y ahí sí utilizamos el ítem, ¿cierto? Arroba ítem, ahora sí estamos haciendo referencia a la variable que se declara en el for each. Le damos guardar y le damos a actualizar. Listo, ahora ya lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Entonces, vea, lo que ya este segundo listado lo estamos mostrando de forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón, ¿cierto? Ya dijimos que esto lo estamos simulando aquí como si lo estuviéramos trayendo de una base de datos, ¿cierto? Como si lo estuviéramos trayendo de una base de datos, de un servicio web, de cualquier origen que nosotros podamos tener. Si de pronto ya más adelante, listo, ya no es Colombia, Argentina, Brasil, pongámosle Chile y se agregó otro, Uruguay. En el momento en que nosotros ejecutemos el código, ¿cierto? Como estamos trabajando ya con código dinámico y estamos combinando tanto código del servidor como código HTML, ¿cierto? Los cambios se van a reflejar automáticamente, ¿cierto? Lo que obviamente nos va a ahorrar tiempo de desarrollo, de mantenimiento, ¿cierto? Caso contrario, en lo que hicimos nosotros manual. Vea que el anterior, el que hicimos así con una UL y un LI, siguió con los mismos tres porque obviamente está estático. Como en el otro ya lo estamos manejando dinámico, ¿cierto? Ya lo estamos manejando dinámico, entonces pues él siempre se va a actualizar, a refrescar automáticamente, ¿cierto? Entonces esa es una de las ventajas de que nosotros podemos lograr al combinar tanto código del servidor como código HTML. Listo, entonces ya para que finalicemos esta, vamos a ver cómo mandar. Recordemos que nosotros en este controlador le estamos diciendo que le estamos enviando un parámetro, ¿cierto?
como nosotros aquí el parámetro pues no le estamos enviando nada, él está mostrando aquí un vacío, ¿cierto? Recordemos que aquí el deber ser es que sería este mensaje, este es un mensaje desde el controlador para el nombre que me especifiquen aquí por URL. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, para especificar un parámetro por URL, ¿cierto? Ya sabemos cómo hacerlo. Al final de la URL le ponemos el signo de pregunta y una llave clave valor, ¿cierto? Es decir, un identificador separado por la palabra igual y el valor de esa clave. En este caso, dijimos, ¿cierto? El nombre del parámetro pusimos que era nombre. Nombre igual, pongámosle Juan, ¿cierto? Para que él hace todo lo mismo, pero ya en este caso sí nos está obteniendo el parámetro y lo está mostrando a través pues, del mensaje que nosotros tenemos configurado para eso, ¿cierto? Juan Restrepo, ¿cierto? Véanlo ahí. Listo, ya con eso entonces sabemos cómo invocar parámetros, cómo invocar con acciones que están en controladores, las cuales tienen parámetros y algunas sin parámetros. Aprendimos también cómo decorar los métodos, ¿cierto? Recordemos que por omisión, es decir, cuando un método, una acción result que nosotros tengamos en un controlador no tenga ningún decorado, ese método se va a comportar como si fuera get. Nosotros podemos también tener, como ya habíamos visto, tener dos métodos que se llamen igual, obviamente recibiendo parámetros diferentes y teniendo un decorado o estando decorados con métodos HTTP diferentes. En este caso uno siempre va a ser get, que ya vimos que lo vamos a utilizar para cargar la página inicial, pues para cargar el formulario, la página de inicio como tal, con la información precargada que se requiera. Algunas veces se requiere información, otras veces no, ¿cierto? Eso es opcional. Y el post lo vamos a utilizar para procesar la información que nosotros capturemos a través de etiquetas form, a través de formularios de HTML cuyo método, ¿cierto? Cuyo método en el submit sea post. Y ya más adelante vamos a seguir con diferentes métodos que tenemos para comunicarnos, ¿cierto? Para enviar información entre el controlador y las vistas, ¿cierto? En específico vamos a hablar de las variables de sesión.